migración es un problema que nos ha afectado a todos por igual, pero no es una cosa de ahora. Siempre ha habido migración por diferentes razones. Acuérdense ustedes de que a principios del siglo XX hubo una migración alemana, pero estaba auspiciada por el gobierno de Chile para que colonizaran el sur y les dieron tierras, según tengo entendido y leyendo un poco de historia nacional. Un poco antes, a finales del siglo XIX, pasó algo similar. Por la escasa población chilena, era necesario poblar el territorio porque era la única manera de justificar la posesión de ese territorio. Luego avanzan los años, las décadas, en fin, comienzan guerras en distintas partes del mundo y a través de Naciones Unidas se abren pequeñas puertas para que migrantes puedan escapar de esas zonas de guerra y puedan ubicarse en distintas partes. Y así sucedió en los países de Europa y también a nuestro continente llegaron, no en grandes cantidades, porque como somos países tercermundistas, quienes migran quieren ir a los países desarrollados, quieren ir a países del primer mundo, y ese es un hecho, ¿ya? Hace unas décadas atrás se trajeron a personas de origen árabe aquí a Chile, no recuerdo exactamente, pero creo que fue por la década de los 80 y también del centro de Europa, donde estaba esta guerra prácticamente civil, donde morían todos los días cientos y miles de personas, en donde distintas regiones se peleaban cuando Yugoslavia termina por dividirse en varios pequeños estados y también trajeron migrantes para acá, pero no se adaptaron. Según ellos, fueron engañados por estas organizaciones y llegaron acá a Chile engañados. No tenían trabajo, los departamentos o las casas que les asignaron eran de pésima calidad, no soportaban el invierno, etcétera. Ellos querían el primer mundo y al poco tiempo, de acuerdo a los reportajes de nuestro mismo sistema televisivo, publicitario, político, etcétera, emigraron y se fueron al primer mundo. Hoy en día, con estas políticas inclusivas, con estas políticas de fronteras abiertas, pues acuérdense ustedes que han declarado que migrar es un derecho humano, o sea, cualquier persona tiene el derecho de irse a otro país y no se lo pueden prohibir. Por lo tanto, a partir de esa premisa comienza este ir y venir. Y bueno, ya sabemos, está de más decirlo, con ese ir y venir llega persona con mal vivir. Para que se entienda bien, llegan delincuentes. ¿Para qué buscamos eufemismos? Y encuentran aquí terreno fértil, pues las leyes tal vez para ellos acá son más laxas y se asientan acá. Y lo terrible de todo esto es que quienes ejercen la autoridad no hacen el esfuerzo de evitar eso. Por el contrario, firman documentos y apelan a esta solidaridad internacional, el derecho a migrar, tenemos que ser inclusivos, acogedores, en fin. Es decir, buscamos mil razones para no actuar. No somos preventivos como cultura, no somos previsores, y eso lo sabemos como buenos chilenos. Es cosa de verlo. Siempre en marzo se hacen las últimas cosas en muchos detalles, pero no se prevé antes. Alguien dirá es porque es producto de la escasez económica. No, es falta de previsión. Cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien. Y todos pasamos por lo mismo. Y cuando se hace bien, se critica. Somos así de chaqueteros, por así decirlo. De manera solapada, de repente, actuamos. Bueno, volviendo al asunto de la migración. Y ahí viene el problema, en donde hay personas que no se sienten cómodos ya con una persona que tiene un acento diferente, un actuar distinto, una manera de ver el mundo como constantemente una fiesta constante, permanente. Y su único objetivo en el día, en la semana, en el mes es pasarlo bien, beber, bailar y listo. Y eso se da lamentablemente en aquellos sectores periféricos de las ciudades. Y no es un problema de Chile tan solo, también es un problema a nivel internacional. En Europa se está dando lo mismo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en donde han abierto sus fronteras siempre con esa excusa de ser solidario, de ser acogedor, de dar oportunidades, sin darse cuenta que en el fondo se está produciendo una invasión, no como de antaño, que iban con una caballería, atravesaban las fronteras y a matar.
destruir. No, esta es una migración básica, elemental, pero con un trasfondo súper importante. Traen una cultura para insertarla, instalarla y luego de instalada se vuelve obligatoria. Y ahí viene el problema. Se vuelve obligatoria y el efecto territorial comienza a expandirse. ¿Se han dado cuenta que hoy en día en nuestro país se habla de territorios? Es porque ese concepto es el que llega, está empalmado con la migración, abarcar territorios, y con la delincuencia, abarcar territorios. Yo me instalo aquí en esta población y voy abarcando territorios hasta que es mío. Y lamentablemente, eso ya lo vemos allá en Europa, con la cultura musulmana, con la cultura hindú. Es cosa de ver tanto video que se divulga hoy en día a modo turístico y los mismos youtubers que hacen estos videos se dan cuenta que no pueden ir para allá, pues es un sector musulmán o es un sector de personas no muy gratas y que no acogen bien menos al que no es de su mismo color de piel, su misma forma de hablar, su misma vestimenta, etcétera. Entonces, ojo, el concepto de territorialidad está lamentablemente ligado a lo que es la migración cultural, que yo le diría invasión cultural, porque el concepto de destrucción de la cultura está muy bien apañado con eso. Cómo un grupo de personas pretende destruir una cultura, borrando una memoria histórica, borrando hechos de importancia histórica que dan génesis a un país, a una cultura. Hay que terminar con eso y se instala otra visión. Y a partir de esa visión se crea un sistema de ortodoxia cultural que comienza a barrer con lo tradicional. Y es eso lo que en cierto modo nosotros como chilenos tenemos que cuidar. La migración, nadie está contra la inmigración. Si llegan 4, 10, 15, 20, pero no más de 1 millón de personas. Y cientos y miles siguen llegando sin ningún problema y abarcando territorios. En el fondo es una invasión cultural que pretende terminar con un sentido común de patria, con un sentido común de nación, para levantar desde ahí otro proceso cultural y educativo. Y cuando ya las autoridades se den cuenta, va a ser tarde porque el país va a estar dividido, la provincia va a estar separada. Hemos logrado reunir, no sé, 3 millones de migrantes, que son más de los 250 habitantes locales originales. Por lo tanto, esta región, esta provincia ya es nuestra. Ya no es parte del país, es otra república. Exigimos independencia. Ese era el norte de la Constitución, que fue rechazada. Por lo tanto, estimados amigos, estimados colegas, si queremos tener patria, si queremos tener un sentido de unidad de país, bueno, cuidémoslo y no abramos nuestras puertas. Seamos caballerosos, saludemos, brindemos, deseemos las buenas nuevas como corresponden, pero no nos creamos el cuento de quienes vienen con la paz y el amor para hacernos creer que vienen realmente a mejorar nuestro país, a contribuir a nuestro país, a mejorarlo, a levantarlo. No, señores, no es así. Eso es falso. Así que yo lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Hay cosas que ya comienzan a molestarme y no es justo que nuestros nacionales, nuestras personas, nuestra gente, de pronto tenga que mendigar cosas en el sistema, mientras otros la tienen a libre disposición. Por lo tanto, un saludo cordial y estamos en contacto.